Hola amigos, buenas. Los saluda Jorge Yauri Padilla. A ver, en esta oportunidad vamos con un problema de vectores. Se pide determinar la ecuación de la recta L que pasa por el punto C que se muestra ahí, en esa figura tridimensional que puede ser inclusive imaginaria. Ya, pero esta línea, esta recta L, es paralela al vector AB. A es un vértice de ese cuerpo tridimensional o de esa figura y B es el otro punto, ¿no? Entonces, hay que dar la ecuación de la recta. A ver, primero vamos a hacer un repasito de la parte teórica. Vamos a la siguiente página y vamos a hacer un recuento. A ver, ecuación de la recta que pasa por un punto conocido. El punto conocido es el punto P sub C, que está indicado en la figura. Entonces, ya la recta es la recta L, ¿no es cierto? El punto P sub C tiene por coordenadas X sub C, Y sub C y Z sub C. Ya, y esa recta L es paralela al vector B. O sea, el vector B está definido. Es el vector AI más BJ más C por K. A ver, la ecuación entonces de la recta L. Ya, el vector, podemos tomar un vector que va desde el punto conocido al punto arbitrario. Ahora, es necesario un punto arbitrario, porque si vamos a dar la ecuación, tiene que ser en función de, bueno, X, Y y Z, ya porque es una recta que está en el espacio. Entonces, el vector que va del punto conocido, aquí por sea, el punto conocido, el punto P sub C, al punto arbitrario, el punto P de la recta. ¿Ya? Este vector, bueno, es un vector R, tal como está en la figura, R. Ya, pero este vector R podemos expresarlo de acuerdo a sus coordenadas. O sea, tenemos la cabeza del vector, o sea, la punta del vector, que es el punto P, y el origen del vector o la parte inicial es el punto P sub C. Entonces, para dar el vector en el espacio, ya sabemos que tenemos que hacer una resta desde la cabeza del vector al origen del vector. O sea, tenemos acá X sub C menos X, perdón, X menos X sub C. X menos X sub C. Ya, X menos X sub C, eso va entre paréntesis y multiplicado por el vector unitario Y. Ahora las componentes Y, sería Y menos Y sub C. Y menos Y sub C. Entonces, más Y menos Y sub C. Esto sería por J. Y luego más, ahora las componentes Z, ¿no? Las componentes sería Z menos Z sub C. Entonces, más Z menos Z sub C, eso va entre paréntesis, y por el vector unitario K. Ya, ese es el vector R. Ese vector R está en la recta L. Ahora, el otro vector es el vector B. Bueno, vamos a escribirlo de nuevo. El vector B es el vector constante, es un vector conocido. Tenemos aquí A por I más B por J y más C por K. Obviamente se conoce A, B y C, se conocen esos tres. Ya, ahora, los dos vectores son paralelos. Entonces, si R, el vector R es paralelo al vector B, entonces, vamos a poner acá R y aquí B. R y B. Ya, esos vectores son paralelos. Si yo pongo una igualdad, lo pongo en igual, obviamente no sería correcto. No sería correcto porque los dos vectores, salvo que los dos estén en la misma posición, pero no es así. Están en diferentes posiciones pero son paralelos. Entonces cuando ocurre esto, el vector se puede convertir en una igualdad a través de un factor de proporcionalidad. Entonces en este caso le ponemos aquí un lambda. Un lambda. O sea, lambda es una constante. ¿Ya? Lambda es constante. O sea, no es un producto escalar por si acaso. Aquí ese punto. Hay que ponerlo más chiquito. Ahí no más. Ya bueno. Entonces, lambda no es vector, sino lambda es una constante. Cuando los vectores son de la misma naturaleza,
sea, si son vectores desplazamiento, o sea, vectores distancia, el vector R es un vector desplazamiento o distancia, y el vector B lo mismo. Si los dos son de la misma naturaleza, lambda es un número, simplemente es un número. Pero si los vectores son de distinta naturaleza, por ejemplo, R puede ser un desplazamiento y B puede ser velocidad, puede darse eso. ¿Ya? Entonces son dos vectores de distinta naturaleza, pero que son paralelos. Entonces en este caso lambda, aparte de ser constante, bueno, este es un parámetro, porque lambda tendría unidades. Ya tendría unidades. Ya, pero si los dos son de la misma naturaleza, entonces lambda es un número, simplemente es un número real. Ya, entonces R es lambda, R es igual a lambda por B. Entonces, vamos a reemplazar entonces R. R lo tenemos. Entonces se tiene acá, R es X menos X sub C por Y más Y menos Y sub C por J. Ya más Z menos Z sub C por K. ¿Ya? Y este es igual a lambda, la constante lambda multiplica a B. Entonces, lambda va a multiplicar a cada componente. Tenemos aquí lambda por A, sería por I, más lambda por B por J y lambda por C por K. Fíjense, ahí tenemos es una igualdad vectorial. De ahí resultan tres igualdades. Si comparamos las componentes X, en el primer miembro la componente X es X menos XC y en el segundo es lambda por A. Esos dos. Entonces tendríamos así de, o sea, X menos X sub C es igual a lambda por A. ¿Ya? De ahí podemos despejar lambda. Entonces despejando lambda es igual a X menos X sub C sobre A. Ya, ahí tenemos lambda. Ahora vamos con las componentes Y. A ver, las componentes Y. Aquí tenemos Y menos Y sub C y aquí tenemos lambda por B. Entonces, el mismo mecanismo. Vamos a empezar con el segundo miembro. Lambda por B. Lambda por B es igual a Y menos Y sub C. Entonces de aquí sacamos lambda y vamos a tener Y menos Y sub C sobre B. Y podemos hacer lo mismo con las otras componentes. A ver, vamos a ponerlo con amarillo. Las componentes Z. Z menos ZC es igual a lambda C. Es decir, lambda por C es igual a Z menos Z sub C. De aquí sacamos lambda también, que sería Z menos Z sub C sobre C. Entonces tenemos tres formas de expresar lambda. Tres formas de expresar lambda. Entonces, por lo tanto, a partir de aquí nomás, tendríamos ya lambda. Se escribe como X menos X sub C sobre A. Es el lambda, el que está aquí. Ya, pero también lambda es igual, ahora la parte que está en verde, Y menos Y sub C. Y menos Y sub C sobre B. Y también lambda es Z menos Z sub C. Z menos Z sub C. Z menos Z sub C sobre C. Y este es igual a lambda. Lambda es una constante. Y ahí tendríamos la ecuación de la recta. La ecuación de la recta en el espacio, determinado con vectores. Entonces, simplemente aplicando esta condición. Si dos vectores son paralelos, entonces los vectores se pueden escribir como una igualdad, pero bajo un factor, bajo un parámetro, ya una constante, un factor de proporcionalidad, lambda. Ya, entonces ese lambda es una constante. Entonces ahí tenemos la ecuación. Esta es la ecuación de la recta. Entonces tendríamos, fíjese, X menos XC. XC es la abscisa del punto conocido. Ya sobre A. A es la componente en X de B. Este es igual a Y menos Y sub C sobre B. Igual a Z menos Z sub C sobre C. Igual a lambda. Ya, ahora, esta propiedad vamos a aplicarla en el problema.
A ver, vamos ahora al problema. Este es solamente un recuerdo de la parte teórica. Ahora vamos con el problema en sí. Ya, vectores. Vamos a copiar esto mejor. Vamos a copiar todo esto. Ahí. Y nos vamos a la tercera hoja. Ya, voy a borrar lo que ya no es necesario. Y tenemos ya la figura del problema. Vamos a cortarle un poquito esto, ahí nomás. Vamos a ponerlo por acá. Ya, ahora sí vamos con la solución del problema. Solución. Entonces, aquí lo que se quiere es determinar la ecuación de la recta L, ya, que pasa por un punto conocido, el punto C. El punto C. Entonces el punto C se conoce, entonces habría que dar las coordenadas de C. Y ahora el otro vector es un vector constante, ¿no es cierto? Un vector conocido. Ese vector es el vector AB, porque se conoce A y se conoce B. Entonces vamos a moverle un poquito esto. Ya. Aquí, ya. Ya, ahora vamos a dar las coordenadas de los puntos. A ver, las coordenadas de C. Empezamos con las coordenadas de C. C es el punto conocido. A ver, vamos a poner aquí hacia la izquierda. Ya, fíjense, C. Un viaje rectangular desde el origen hasta C. Viajamos en X, ¿no es cierto? Desde O hasta acá. Desde O hasta A. ¿Cuánto se avanza? 3. Y las unidades son metros. 3. Una vez que llegamos al punto A, a la esquina A, no avanzamos ni para la derecha ni para la izquierda. O sea, en Y es 0. Pero subimos hasta C 2 metros. Entonces 302. Ese es el punto conocido. Ese es como quien dice el P sub 0 o el P sub C de la parte teórica. Entonces, de aquí tendríamos, este es el punto conocido. Este es el punto conocido. Y el punto conocido, de acuerdo a lo que se revisó en la teoría, es el punto X sub C, Y sub C y Z sub C. Entonces, a partir de aquí, obtenemos ya X sub C. X sub C es igual a 3. Y sub C, la ordenada del punto conocido. Y sub C es igual a 0. Y sub C igual a 0. Y Z sub C. Z sub C es igual a 2. Entonces ya tenemos eso. Ya tenemos el punto conocido. Ya, ¿qué más faltaría? El vector. El vector, en la teoría es el vector V, ¿no es cierto? El vector B. Ya, en este caso el vector B es el vector que une los puntos A y B, porque A y B se conocen. Entonces, este vector B va a ser el vector AB. Entonces, el vector B, ¿cómo sería? A ver, vamos a ver. Hay que dar las coordenadas. Damos las coordenadas de A y de B. Ya, ¿cuáles son las coordenadas de A? Vamos a ver. Las coordenadas de A. A está directamente en el eje X y avanza solamente 3 metros. Entonces 3, 0, 0. Ya, y B, las coordenadas de B. A ver, un viaje rectangular de A hacia B. Ya, primero entonces avanzamos en X. En X va a ser 0, porque esto está en el plano del fondo. O sea, no sale ni entra. Para X es 0. Para Y avanzamos todo este largo 6 en Y. Y se sube la altura que es de 2. Ahí, está bien. Ya, entonces, a ver, repito. Ya, las coordenadas de B. Un viaje rectangular desde O hasta B. Ya, primero aquí, en X no avanzamos nada, nos quedamos en O. Porque este punto B está en el plano del fondo. O sea, no sale ni entra. Para X 0. Avanzamos hacia la derecha. A la derecha avanzamos este tramo de 6 metros.
hasta aquí más o menos, y de aquí se sube 2. Entonces 0, 6, 2. Ahora, conociendo el extremo del vector, la cabeza del vector y el origen del vector, que es el punto A, podemos obtener B. Entonces tiene de que B es igual, el vector B es igual, a ver, 0 menos 3, vamos a escribir 0 menos 3 por I, más, paréntesis, ahora viene 6 menos 0, 6 menos 0 por J, y más, paréntesis, 2 menos 0, 2 menos 0 por K. Es decir, el vector B es igual a menos 3I más 6J y más 2 por K. Ya, y en la teoría ese vector B es igual al vector A por I, entonces esto es A. Ese es el coeficiente A. Más B por J, este es B. Y más C por K. Entonces ya obtenemos, se tiene que, ya mediante el vector B, el vector, ese es el vector conocido, tenemos de que A es igual a menos 3, ya, punto y coma, B es igual a 6, ya, y C es igual a 2, C mayúscula igual a 2. Entonces ya también tenemos esos tres parámetros, esas constantes. Ahí. Ahora, la ecuación de la recta. Se sabe que la ecuación de la recta es, la ecuación de la recta es, ¿cómo era la ecuación de la recta? X menos X sub C sobre A. Esto es igual a Y menos Y sub C sobre B, igual a Z menos Z sub C sobre C mayúscula, igual a lambda, que es una constante. Ya conocemos todo. Claro, bueno, X, Y y Z son las variables, porque si es una ecuación tiene que ser en función a variables. Entonces tendríamos así ya, X menos X sub C, ¿cuánto es? X sub C, aquí tenemos menos 3, ¿no? X menos 3. Ya, sobre A. Ya, sobre menos 3. Ahí. Ya, esto es igual a Y menos Y sub C. Y sub C, ¿cuánto es? 0. Ya, sobre B. B es 6. Igual a Z menos Z sub C. Z sub C es 2. Sobre C mayúscula, que es 2. Igual a lambda. En sí la ecuación va solamente para X, Y, Z. Entonces, por lo tanto, la ecuación de la recta L, entonces la ecuación de la recta L es, ya, entonces como tenemos aquí el menos en el denominador, podemos poner 3 menos X. Aunque también se puede poner X menos 3 sobre menos 3, también puede ser. Pero mejor lo acomodamos así, 3 menos X. 3 menos X sobre 3. Esto es igual a Y sobre 6. Igual a Z menos 2 sobre 2. Y cada uno de esos es una constante, ¿no? Entonces ahí tendríamos la ecuación de la recta. Cada uno de esas fracciones es igual a una constante lambda. A la constante. Ya, entonces ahí tenemos la ecuación, ¿ve? La ecuación de la recta. A ver, a ver si probamos esto. A ver, por ejemplo, en el punto C. En el punto C tenemos 3, 0, menos 2. Ya, 3, 0. Ya, entonces quiere decir de que X es 3. X es 3. Entonces tendríamos ahí, ya 3 menos 3 sería 0. Ya, para Y tenemos 0 también. Y para Z tenemos 2. 2 menos 2 también da 0. O sea, cumple 0 igual a 0 igual a 0. Entonces ahí cumple la ecuación. Y entonces ahí tendríamos la ecuación de la recta. Simplemente eso. Es la ecuación de la recta en 3 dimensiones. Tridimensional. Bueno, eso es todo por esta oportunidad. Les agradezco la atención y hasta la próxima. Bueno, cuídense mucho.
Adiós amigos, hasta la próxima, bye bye.